que tuvieran en cuenta. Y a ver hasta dónde llega mi pizarra. Ok, entonces voy a empezar a desarrollar esto de aquí. ¿Qué es lo que tenemos? Dice el problema que se desea medir una temperatura en un rango de 0 a 100 grados centígrados. Entonces, tenemos un sistema que va a estar variando desde 0 grados hasta 100 grados, con una resolución de 0.1 grados centígrados. O sea, el sensor queremos que detecte cambios de 0.1 grados centígrados. Y este sensor pues va a tener una sensibilidad de 1 milivolt por grado centígrado. O sea, el sensor va a estar cambiando 1 milivolt por cada grado que cambie el sistema. Y va a tener pues de 0 a 0 volts. ¿De 0 a 0 volts? Perdón, de 0 a esto de aquí. Aquí hay un error. Esto es de 0 a 0 grados centígrados. Y da 0 volts a 0 grados centígrados. Esto de aquí está mal, aquí es 0 grados centígrados. Entonces lo que tenemos pues es un sensor que a 0 volts va a estar generando 0 grados centígrados. O cuando tengamos nosotros 0 grados centígrados, el sensor nos va a estar arrojando una lectura de 0 volts. Este sensor va a estar conectado a un amplificador y a su vez a un convertidor análogo digital cuyo rango de entrada va a ser de 0 volts a 10 volts. Entonces vamos definiendo aquí primeramente qué es la forma que va a tener nuestro sistema. Nuestro sistema, como lo habíamos visto con bloquecitos, va a ser primero un bloque del sensor o un transductor. En este caso nos están diciendo que es un sensor. Este sensor va a pasar a una etapa de amplificación. Y después vamos a tener lo que viene siendo el convertidor análogo digital. Convertidor análogo digital. Y lo que tenemos que hacer es que todas estas etapas concuerden. Ya se había definido también anteriormente lo que venía siendo el rango dinámico. El rango dinámico va a estar expresado como precisamente la resolución. Necesitamos tener a la entrada de esta etapa un rango mayor de lo que hay a la salida de esta etapa. No podemos tener en esta etapa un rango menor porque pues obviamente nuestro sistema no iba a poder censar o leer todo lo que se pide o todo el rango que nos está dando el sensor. Entonces eso es prácticamente el rango dinámico. El rango dinámico lo que nos va a decir es cuál es la resolución, por así decirlo, o cuál es la medición que necesitamos tener o el rango de voltaje que necesitamos tener en el amplificador para poder tener todos los datos que nos está entregando el sensor. Entonces, nos está pidiendo este problema algunas cuestiones pues, de cálculo, ¿no? Nos dice, perdón, aquí no vi esto, nos dice que con estas características pues encontremos nosotros cuántos bits debe de tener el convertidor análogo digital. O sea, de aquí, con cuántos bits va a trabajar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es convertir la señal que nos está llegando aquí de una manera analógica, la queremos convertir a una señal digital para poder estar obteniendo todos los datos de manera correcta. O sea, cuántos bits son necesarios para poder tener las resoluciones que nos están pidiendo en el sistema y estos bits garanticen que tengamos la sensibilidad que nos están pidiendo o la resolución que nos están pidiendo de 1 grado centígrado, perdón, de 0.1 grado centígrado. Entonces, pues empezamos a definir algunas cosas. Para poder encontrar esto, lo que necesitamos definir primero es el rango dinámico. Necesitamos que todos los elementos de esta cadena de medida pues tengan un rango dinámico igual o superior a la temperatura que se quiere medir. ¿Eso cómo se garantiza? Pues vamos a checar nuestra definición de rango dinámico. Teníamos que el rango dinámico pues era igual, había algunas formas, pero en texto decíamos que era igual al rango entre la resolución.
borro esto de aquí. Tenemos que es el rango entre resolución. ¿Cómo obtenemos el rango? Pues el rango nos lo están dando prácticamente en el enunciado. Nos están diciendo que queremos medir desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Entonces, eso va a ser el rango. ¿Cómo lo obtenemos? Pues el rango mayor menos el rango menor. O la medición mayor menos la medición mayor. Y la resolución nos la está diciendo explícitamente el problema, que dice que es de 0.1 grados centígrados. Entonces, ponemos aquí directamente 0.1 grados centígrados. Y con esto podemos obtener el valor de este rango dinámico que va a tener el sistema. En este caso va a ser pues 100 entre 0.1 son 1000. Y esto de aquí pues no tiene unidades, pero podemos convertir estas unidades o este valor que nos está dando a decibeles. Y eso se hace, si no me equivoco, con la fórmula de 20 logaritmo natural de lo que estamos obteniendo aquí, que es 1000, y nos daría 60, y ahora sí, en decibeles. Déjenme confirmo que esto sea así. Esto se lo puse aquí en el bloc de notas. Es que dependiendo de lo que se tenga, es 20 o es 10, pero en este caso creo que sí es 10 logaritmo natural. Digo, 20 logaritmo natural. Problemas y ejercicio. Ok, sí, es 20 logaritmo de 1000 y nos va a dar eso ya en decibeles. Entonces tenemos ya pues prácticamente lo que viene siendo el rango dinámico. Esto de aquí pues es el rango dinámico en decibeles. ¿Y para qué nos va a servir esto? Bueno, pues esto nos va a servir para encontrar lo que viene siendo los bits a los que va a estar funcionando nuestro convertidor análogo digital. Tenemos también una fórmula, por ahí se las puse en las definiciones, que nos dicen que el rango dinámico en decibeles es igual a 6n. O sea, lo que nosotros queremos encontrar es n, porque esto de aquí es lo que nos va a dar el número de bits de nuestro convertidor análogo digital. Entonces ya con esto de aquí nosotros podemos obtenerlo. Ya tenemos este valor de aquí en decibeles, tenemos el rango dinámico en decibeles, y por medio de este dato de aquí podemos obtener el valor de n. Entonces esto se hace, pues tenemos que 6n va a ser igual a 60, si despejamos n, nos va a dar igual a 10. Sí, adelante. Profe, ¿me podría repetir cómo sacó los 60 decibeles? Es que no estoy seguro si lo estoy haciendo mal, pero me da diferente el 20 logaritmo natural de 1000. Yo creo que lo estoy haciendo mal, pero me da 138 algo. A ver, déjame lo compruebo. Yo hice el cálculo el otro día y se me dio así. Déjame lo reviso. Igual y no sé si tengas tu calculadora en algún otro tipo de dato. Déjame lo compruebo, ¿eh? Es 20 logaritmo de 1000. No, a mí sí me da. Asegúrate que tu calculadora esté en degrados y que esté sacando el logaritmo y no el logaritmo natural, porque el logaritmo y el logaritmo natural son cosas diferentes. Entonces, asegúrate que sea el log y no el ln. Ok, déjalo. ¿Es logaritmo base qué, profe? ¿Base 10? Base 10, exacto. Gracias. Asegúrate que la calculadora esté en degrados, no en radianes ni ningún otro tipo de dato. ¿Sale? Entonces yo lo estoy haciendo. Ya ok, perfecto. Ya confirmamos que estamos obteniendo estos 60 decibeles y con este dato de 60 decibeles, ahora sí podemos encontrar el número de bits que va a tener nuestro convertidor análogo digital y lo podemos expresar así, ¿no? Tenemos que por la fórmula, esta formulita de aquí, podemos obtener directamente el valor de n, y n pues es prácticamente el número de bits que va a tener. Entonces déjenme bajar un poquito más aquí. Entonces, el convertidor análogo digital tendrá 10 bits, o debería de ser de 10 bits. Entonces, es como si tuviéramos un sistema, como estamos trabajando con un sistema
binario, porque el digital siempre trabaja binario. Es como si tuviéramos un 2 a la 10. ¿Sale? Y con este 2 a la 10 podemos tener 1024, si no me equivoco, 1024 combinaciones diferentes, o el máximo número que podemos contar, o el rango en el que podemos contar, el rango en el que podrá contar nuestro convertidor análogo digital, es desde 0 hasta 2 a la n-1, o 1023. Entonces, este es el dato máximo que podemos tener. Vamos a poder tener desde 0 hasta 1023 en binario, que esto de aquí se va a traducir directamente, o cada uno de estos datos se va a traducir directamente, pues, a una temperatura específica. Lo que estamos haciendo ahorita ya, es decir, bueno, yo tengo una señal analógica, una señal que cambia en el tiempo, y esta señal la voy a traducir directamente a bits. ¿Cuántos bits o cuál es la resolución que necesito en mi convertidor análogo digital para poder obtener la resolución de 0.1 grados centígrados que me estaban pidiendo en el sistema? Pues yo voy a necesitar 1024 bits, o sea, desde 0 hasta 1023. Bueno, entonces con esto ya estamos encontrando el primer inciso. ¿Qué era lo que nos pedía el primer inciso? Déjenme lo coloco aquí. Inciso A. El primer inciso nos estaba pidiendo cuántos bits debe tener el CAD, y eso ya lo encontramos. Y luego nos está pidiendo en el inciso B cuál debe ser la ganancia del amplificador. Bueno, ¿cómo sabemos que necesitamos una ganancia en el amplificador? Pues eso lo vamos a ver ahorita. Me bajo aquí. Ok, entonces voy a poner aquí inciso B. Ok, entonces lo que tenemos es un convertidor análogo digital que va a estar trabajando en el rango de voltaje de 0 a 10 volts. Y esto de aquí tiene que corresponder precisamente desde 100 grados centígrados hasta, o desde 0 grados centígrados hasta, déjenme borro esto al revés, desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. ¿Cómo podemos saber entonces la ganancia? Bueno, la ganancia la vamos a sacar con una pequeña formulita que va a decir que la ganancia va a ser igual pues al rango que tenemos de entrada del CAD entre el rango del sensor. Por eso es importante saber estos dos. Bueno, el rango de entrada del CAD, el rango de voltaje de entrada del CAD es este de aquí, y el rango del sensor pues va a ser este de acá. ¿Sale? Entonces, con estos dos datos podemos calcular la ganancia. ¿Qué es lo que hacemos? Pues sustituimos directamente. Decimos que tenemos pues 100 volts menos 0 volts sobre a ver, aquí. Déjenme ver aquí arriba el dato. Ok, no, entonces aquí hay algo que estoy cambiando. Tenemos que la sensibilidad del sensor es de 1 milivolt por grado centígrado. ¿Sale? Entonces no es esto de aquí que tengo yo abajo, es 1 milivolt por grado centígrado, no es esto de 0 a 10 volts. Esto de 0 a 10 volts es como nos va a estar trabajando y lo vamos a utilizar para otra cosa. Lo que en realidad tenemos es una sensibilidad, déjenme borrar esto de aquí, es una sensibilidad que se expresa como S
de 1 milivolt por grado centígrado. Entonces, para poder tener este rango de aquí, nosotros vamos a tener o vamos a necesitar como un máximo de 100 milivolts. A los 100 milivolts vamos a estar midiendo pues prácticamente los 100 grados centígrados. ¿Vale? Entonces ese es el rango que tenemos que poner aquí abajo. El rango que nos va a estar entregando nuestro sensor va a ser precisamente 100 milivolts y pues el rango mínimo va a ser 0 milivolts. Y con esto pues obtenemos una ganancia de 100. Entonces nos vamos aquí arriba, la parte donde tengo apuntados los bloquecitos. Mi sensor va a tener un rango desde 0 a 100 grados centígrados y necesito amplificar esta señal, o sea, esto traducido a voltajes va a ser desde 0 milivolts hasta 100 milivolts y a la entrada del convertidor análogo digital necesito de 0 a 10 volts. Por eso, en esta etapa de amplificador necesito una ganancia de 100 para que este dato que estoy teniendo aquí se pueda medir o se pueda tener directamente de este lado los 100 volts. Que cada uno de los cambios que tenga mi sensor, la sensibilidad del sensor, que cada uno de los cambios que tenga, pues se vean reflejados directamente a la entrada del convertidor análogo digital como una etapa pues ya directa, ¿no? Tengamos el valor de voltaje que necesitamos directamente a la entrada del convertidor análogo digital. Entonces es lo que estamos haciendo en esta etapa. Estamos obteniendo la ganancia que necesitamos para que estos datos que nos está entregando el sensor lleguen directamente al convertidor análogo digital. Entonces ya tengo la ganancia. Una pregunta. Sí, adelante. ¿El rango del CAD nos lo dan en el problema? El rango del convertidor análogo digital sí se da. Mira, lo está dando en la última oración antes de los incisos. Dice, el sensor está conectado a un amplificador y a un CAD cuyo rango de entrada es de 0 volts a 100 volts. Perdón, a 10 volts. De 0 a 10 volts. Ajá, entonces acá abajo sí sería de 10 a 0 volts en la ganancia. No. Es lo que estoy explicando aquí. Déjame borrar todo esto que tengo aquí para volver a darle una explicada. Porque de pronto como que esperaba esta cosa. Yo creo que lo hice, profe, porque en la última ecuación que anotó está abajo en la ganancia, tiene de 100 volts a 0 volts, pero más bien serían los 10, ¿no? A ver. Ah, ya, esto de aquí. Es que es el rango de entrada del... Sí. Esto de aquí. Sí, dices esto de aquí, ¿verdad? 10 volts. Ok. Sí, entonces sí, es que aquí me confundí yo. En realidad estaba involucrando a la temperatura cuando en realidad no necesitamos la temperatura. O sea, este sensor, aquí sí vamos a tener a la entrada desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Vamos a tener esta variación a la entrada del sensor. Entonces este sensor va a estar variando y lo que nos va a estar entregando, como ya dijimos, esto de aquí puede ser sensor, pero también un transductor incluido en este mismo bloque. Entonces lo que estamos obteniendo a la salida pues ya son voltajes. Este sensor tiene una sensibilidad que nos va a estar entregando 1 milivolt por cada grado centígrado. Como tenemos 1 milivolt por cada grado centígrado, entonces a la salida de este sensor vamos a tener desde 0 milivolts hasta 100 milivolts. Y a la entrada del CAS, nosotros tenemos un CAS que funciona como voltaje de entrada, va a estar midiendo desde 0 volts hasta 10 volts. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para empatar o para que este dato de aquí se empate con este dato de acá? Pues lo que necesitamos es precisamente esta etapa de amplificación. ¿Y qué es lo que tiene que tener esta etapa de amplificación? Bueno, pues tenemos que amplificar esta señal que tenemos de este lado, la tenemos que amplificar hasta llegar a los 100 volts, a los 10 volts. Entonces, necesitamos una ganancia de 100 para que estos 100 milivolts multiplicados por 100, pues den al final 10 volts.
o cualquier rango. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos pues 50 grados centígrados, aquí a la salida tendríamos 50 milivolts, y esos 50 milivolts los multiplicamos en esta etapa de amplificador, y aquí vamos a tener 5 volts a la entrada del CAD, y este CAD lo que va a hacer es que va a convertir estos 5 volts a un dato binario específico para poder darle una medición, o para poderle hacer un procesamiento ya en nuestro sistema digital. ¿Sale? Entonces, sí, ya vi dónde estaba la confusión fue que yo fui el que me confundí. Yo estuve tomando aquí los valores de temperatura, cuando en realidad pues lo que tenemos son los rangos, el rango de entrada del CAD, que es de 0 a 10 volts, y el rango del sensor, que es de 100 milivolts a 0 milivolts. Entonces, con esto ya estamos prácticamente teniendo lo que nos pedían en el inciso B, ¿no? En el inciso B nos estaban pidiendo, que obtuviéramos la ganancia del amplificador. Y por último, nos dicen, si tenemos el CAD de 10 bits que nosotros propusimos, ¿cuál es una temperatura que va a arrojarnos el CAD cuando nosotros tengamos un valor específico de bits? O sea, si nuestro convertidor análogo digital mide 510, ¿cuál va a ser esa temperatura que va a estar asociada a ese dato específico? Bueno, eso lo vamos a hacer con esta otra formulita que voy a poner en la parte de abajo. Inciso C. Necesitamos, pues, encontrar la relación entre D y la temperatura. Entonces, la relación entre nuestro dato en específico, que entra al convertidor análogo digital, y la temperatura, va a estar dada pues por esta formulita de aquí. El dato va a estar igual a la temperatura por la sensibilidad por la ganancia, esto dividido entre el voltaje del convertidor, y esto después lo multiplicamos por el máximo conteo de nuestro convertidor análogo digital. Entonces, ¿cómo sé que esto de aquí? Bueno, pues cada uno de los datos que tenga mi convertidor análogo digital, cada uno de estos datos va a estar relacionado directamente a la temperatura que tenga nuestro sensor, y luego multiplicado por la sensibilidad que tiene nuestro sensor, y luego multiplicado por la ganancia. Esta fórmula no me la estoy sacando de la bolsa, esta fórmula la podemos deducir directamente de nuestros bloquecitos de aquí. Si se fijan, por un lado, a la entrada yo tengo la temperatura. Cualquier dato que entre, cualquier valor que yo quiera medir o que yo quiera detectar en esta gráfica analógica, pues va a ser precisamente la temperatura, y esta temperatura se va a multiplicar por este valor de la sensibilidad que tiene mi sensor, y luego este valor de la sensibilidad lo voy a multiplicar por la ganancia, y esto de aquí lo voy a dividir entre el valor que tiene mi convertidor análogo digital a la entrada, y después lo voy a multiplicar por los bits que tenga, o por el valor del bit que tenga dentro de mi convertidor análogo digital. Entonces esto lo saco directamente de mi bloquecito, de mi línea de bloques que tengo ahí arriba. Entonces, pues ya nada más queda aplicar valores directamente a esta fórmula. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues puedo despejar primero. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es el dato. Lo que quiero obtener es precisamente la temperatura. Quiero obtener el valor de temperatura, y pues yo puedo despejar de esa fórmula el valor de temperatura. Y T va a quedar como el valor análogo digital del convertidor sobre la sensibilidad por la ganancia, y puedo multiplicar también aquí el dato, y voy a dividirlo entre el número de el máximo conteo del CAD. Entonces, de esta manera vamos a sustituir valores. Si yo sustituyo valores aquí, tengo que el valor del convertidor análogo digital son 10 volts, y luego voy a tener la sensibilidad, que es 1 milivolt por grado centígrado, y esto de aquí por la ganancia, que es 100. Me desplazo para acá. Okay. Y luego esto lo multiplico por 510, que es el dato que me están dando,
que me están pidiendo saber cuál es el dato de temperatura que me va a arrojar cuando tenga una lectura de 510 en el CAD. Y por último, divido entre el conteo máximo que tiene el CAD. Si yo aplico esto de aquí, pues voy a obtener 49.85. Y esto de aquí, pues es directamente grados centígrados. Entonces, yo estoy encontrando una medición. Lo que estoy encontrando aquí es la medición de temperatura cuando en el convertidor análogo digital hay un dato igual, lo pongo así, a 510. O sea, entonces ya tengo yo un sistema conectado, ya tengo un sistema yo implementado, y lo que quiero saber es precisamente cuando en mi convertidor análogo digital haya un dato, saber cuál es la temperatura. Entonces, por medio de esta formulita lo puedo saber. Cualquier dato que se me presente ya en el convertidor análogo digital, yo lo puedo relacionar directamente hacia una temperatura. Disculpe, profe, ahí si digamos tuviéramos una pantalla que nos diera la temperatura, ¿qué nos daría la temperatura? ¿49.8 o 49.9? Porque arriba decía que era de 0.1 0.2 grados centígrados la resolución. Entonces, ¿cuál sería ahí el resultado, profe? Pero ahí la resolución de 0.1 grado centígrado, la resolución 0.1 grado centígrado. Entonces, sí, lo que estaríamos arrojando sería precisamente, déjenme lo paso por acá, esto sería igual, pues estaríamos viendo 49. Aquí se debe de trabajar, como estamos en el mero 0.5, ya sea pues que tú redondees hacia arriba o hacia abajo, eso ya se trabaja con el dato de la incertidumbre. También viene por ahí la incertidumbre, se debe de calcular la incertidumbre, y pues aquí lo que tenemos es una incertidumbre. Déjame borro esto de aquí, déjame lo muevo acá abajo. Entonces, la incertidumbre teníamos que, pues es más o menos Q sobre 2, y en este caso, esto de aquí va a ser igual a más o menos 0.05, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el dato que nosotros queremos eliminar. Como nuestra resolución es de 0.1 grado centígrado, pues tenemos que truncar esto de aquí. Entonces ya va a ser decisión de si se presenta como una temperatura igual a 49.8 o 49.9. Entonces es la cuestión de la resolución. Cuando nosotros especificamos la resolución del sensor, pues precisamente va a haber datos que se pierdan entre esa resolución. Si nuestra resolución fuera más exacta, o sea, si la resolución en todo caso fuera de 0.1, pues perdón, de 0.01, aquí sí podríamos tener una temperatura especificada en el display de 49.5, perdón, 49.85. Pero como no tenemos esta resolución, pues la medición que estamos presentando puede ser esta o puede ser esta de aquí. Y pues debemos de saber que el error precisamente va a estar en este dígito de aquí. Perdón. El error que podamos tener va a estar mostrado en este dígito de aquí. O sea, la temperatura sabemos que va a estar rondando entre el 8 o el 9. Entendido, profe. Gracias. ¿Sale? Ok, entonces es precisamente la importancia. Obviamente va a depender del sistema, ¿no? Si nuestro sistema importa mucho esta medición tan exacta, pues entonces necesitaríamos encontrar un sensor que tuviera una resolución más grande, que tuviera una resolución de 2 decimales. Si no importa tanto, si en realidad lo que nos está importando es ya a nivel de los grados completos, pues con una resolución de 0.1 basta.
¿Y qué es lo último que nos piden? Déjenme checo aquí arriba. Lo último que nos piden el problema es, si no se empleara el amplificador, ¿cuántos bits debería tener el convertidor análogo digital para obtener la misma resolución? Ok, entonces si no tuviéramos un convertidor análogo digital, perdón, un amplificador, voy a ponerlo aquí así de, o sea, en dado caso de que nosotros tuviéramos directamente el sensor conectado al convertidor análogo digital, ¿cuáles son los bits que se requieren en este para poder obtener toda esta lectura de aquí? ¿Vale? Entonces la resolución ya sabemos que es de un milivolt, y lo que hacemos pues es precisamente trabajar algunas de las formulitas que se tenían en el documento. Déjenme reviso cuál es la fórmula que nos va a dar este de aquí. Permítanme un segundito. La fórmula que vamos a trabajar es este de aquí. Okay. Entonces la fórmula que vamos a necesitar es este de aquí. ¿Por qué? Porque esta fórmula pues dice que es el intervalo de cuantificación. Entonces para un cambio en la entrada pues puede producir un cambio a la salida del CAS. Entonces con este cálculo, con este valor de aquí, nosotros podemos calcular directamente. ¿Cómo lo hacemos o qué necesitamos? Pues necesitamos precisamente ese intervalo de cuantificación, y ya tenemos despejando prácticamente cuál es el valor de L. Esto de aquí, pues, se podría despejar, o si nosotros sustituimos directamente, tenemos, esto de aquí sería 0.1 milivolt, que va a ser igual a 10 volts sobre 2 a la n. Y para despejar precisamente la n, pues se tiene que hacer con logaritmos, y para obtener este valor va a ser igual al logaritmo de 10 volts sobre 0.1 milivolt. Y esto de aquí ya involucra aquí un logaritmo base 2, esto de aquí es logaritmo base 10. Y si nosotros aplicamos esta formulita, pues podemos obtener que se necesitan 16.6 bits. Con 16 bits sería insuficiente. ¿Por qué? Porque pues, estarían algunos datos perdidos en el convertidor análogo digital. Entonces, el dato siguiente a esto serían 18 bits. Entonces, lo más próximo aquí son 18 bits, que es lo que se encuentra pues, comercialmente en los convertidores análogos digitales. Y con eso tendríamos suficientes datos para cubrir todo el rango sin necesidad de un amplificador, sin necesidad de modificar el amplificador. Obviamente, pues vemos que hacer este cálculo es un poquito más engorroso, por lo tanto sería más conveniente meter la etapa de amplificación a tener que hacer todo este movimiento aquí, ¿no? Si ya tenemos el convertidor análogo digital, solo es cuestión de modificar la señal con una etapa de amplificación. Entonces, yo les puse también aquí en el ejercicio algunos puntos, algunos comentarios específicos sobre el problema. ¿Cuáles eran estos comentarios? Bueno, pues el primero es que el amplificador era necesario para poder adaptar el rango de la salida del sensor al rango de entrada del convertidor análogo digital. Entonces necesitamos esa etapa de acondicionamiento de la señal para poder empatar la señal que nos está dando nuestro sensor con la señal que tengo a la salida del convertidor análogo digital. Y luego también les puse otra anotación, que esto lo pudimos hacer así muy fácil porque pues, los niveles de salida del sensor no están desplazados, o sea, a 0 volts teníamos 0 grados centígrados. En el ejercicio que les encargué de actividad, ahí la cuestión era distinta, porque ahí sí tenemos que desplazar nuestro nivel de voltaje.
Vamos a ver cómo es que se trabajaba esta parte de aquí. Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿Por qué tiene base 2 y el logaritmo? Es para poder despejar la n. Si ustedes buscan por ahí las fórmulas de la potencia, para poder encontrar, para poder quitar o para poder despejar esta potencia de este de aquí, mira, déjame te lo indico con el color verde. Para poder despejar esto de aquí, necesitamos sacar estas potencias, estos logaritmos. O sea, es cuestión de que busques el procedimiento del despeje de esta potencia. Tomamos esto, no lo vamos a utilizar mucho. Esto nada más es en dado caso, pues de que se nos presentara esta condición de que necesitamos empatar directamente el sensor al convertidor análogo digital. Y no te creas, no, ya sé qué es lo que estoy preguntando, sí. Disculpa, esto no es logaritmo 2, logaritmo base 2, es logaritmo natural, pero del 2. De este 2. Sí, eso también. Sí, ¿verdad? Sí, disculpa, es que como tengo aquí mis anotaciones y de pronto se me va un poquito tratar de pasarlas al pizarrón. Pero bueno, sí, tienes razón, es logaritmo base 10 los dos. Déjame también modifico este de aquí. Los dos son logaritmos base 10, pero este es un logaritmo base 10, pues de lo que tenemos acá de este lado, de este dato de aquí y este dato de acá, y el otro logaritmo es el logaritmo de este dato de aquí. Y con eso obtenemos este dato. Dale, bueno, entonces vamos a tratar de resolver el siguiente problema. Me voy a hacer un poquito más a la izquierda, déjenme ver, perdón, a la derecha. Déjenme hago para acá para que no esté empalmada ahí la imagen. Ok, entonces aquí puse en imagen lo que viene siendo el enunciado del texto. Vamos a ir por partes en este problema, porque creo que sí hubo bastantes dudas con lo que se estaba pidiendo. El problema dice que los valores extremos de la tensión arterial de un brazo, o sea, ya sabemos que, o al menos con esta primicia, lo que estamos buscando es medir la tensión arterial, la presión arterial de una persona. Entonces, esta presión va a variar desde los 50 milímetros de mercurio hasta los 200 milímetros de mercurio. Sí, es el rango mínimo y el rango máximo que se pueden encontrar pues, en una presión de una persona. Entonces, ya podemos ir estableciendo pues, algunas situaciones. Voy a publicar aquí en el mismo documento el gráfico que les puse en el problemita. En este gráfico se trabaja pues, de una manera así como de bloquecitos, lo que está ejemplificando, lo que está solicitando el enunciado del problema. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos por un lado la parte de la magnitud a medir. Déjenme cambiar el color rojo. Esta parte de aquí viene siendo la magnitud que se quiere medir. En el caso anterior, lo que teníamos como magnitud era la temperatura. Y la temperatura variaba desde 0 a 100 grados centígrados. En este caso, no. Lo que tenemos, pues, es una magnitud que varía, o la magnitud que se quiere identificar varía como una presión, y el sistema que tenemos o que queremos detectar varía desde 50 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio. Entonces, esta es la parte de la magnitud. Por otro lado, vamos a tener el sensor, perdón, déjenme lo hago más bonito, el sensor que viene siendo esta parte de aquí. Esto de aquí, si lo viéramos como bloque, sería el sensor. Y luego, si se fijan, tenemos una etapa de ganancia
en la cual, pues como la imagen lo está mostrando, la señal que nos está llegando de este lado, aquí tenemos una señal de este tamaño, aquí la vamos a amplificar, ¿vale? Entonces, esto de aquí es el amplificador. Y por último, después del amplificador, tenemos la etapa del convertidor análogo digital. Lo podemos poner entonces como bloquecitos, igual como lo estábamos haciendo anteriormente. Y esos bloquecitos, pues va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Tenemos un sensor y luego el amplificador y por último el convertidor análogo digital. Y lo que queremos hacer es lo mismo que hicimos en el anterior caso, empatar o encontrar algunos de los valores, algunos de los datos que nos van a decir si nuestro sistema es específico. O viéndolo del lado de diseño, lo que queremos es diseñar un sistema que tenga estas características, ¿sí? Que las características del sensor pues empaten con las características del CAD, y para empatarlas pues necesitamos obtener cuáles son los valores del amplificador. ¿Qué conocemos? Pues conocemos los valores de entrada a este sensor, que como ya dijimos anteriormente, pues va a ser una señal analógica. ¿Qué necesitamos para la entrada del CAD o el CAD que nos procese esta señal? Aquí todavía, después del amplificador, lo que vamos a tener es esa señal que teníamos allá, pero más grandota. Entonces, el CAD lo que va a hacer es que nos va a arrojar ahora datos en binario que podemos procesar después en un sistema. Entonces es lo mismo lo que se está pidiendo aquí. Nada más que pues aquí nos piden algunos otros datos o nos dan algunos datos diferentes. Nos dice que la resolución es de 3 milímetros de mercurio. Anteriormente, en el ejercicio anterior, teníamos una resolución de 1 grado centígrado. Pues aquí la resolución cambia, o cada paso que va a estar cambiando nuestro sensor es de 3 milímetros de mercurio. Anteriormente, los pasos que teníamos pues eran de 0.1 grado centígrado. Entonces, es como una analogía, ¿no? Son sistemas de medición con el mismo contenido de dispositivos, con el mismo contenido de elementos, pero pues aquí lo que se busca es medir una magnitud diferente, y por esta magnitud o por este cambio de magnitud pues tenemos que estar trabajando otro tipo de datos. Aquí lo que se nos pide en una primera instancia es encontrar pues el rango dinámico de un sistema de medida de la tensión arterial, o sea el DR que ya habíamos calculado allá, y pues nos están dando cuál es el sensor que se está trabajando. En este caso el sensor MP-X50, y va a tener un rango de medida desde 0 kilopascales a 50 kilopascales y una salida de 60 milivolts. Entonces fíjense, nos pasamos a la parte de los bloquecitos. Ya sabemos que aquí a la entrada del sensor vamos a tener desde 50, déjenme pongo aquí, 50 milímetros de mercurio como dato mínimo, y arriba dijimos que teníamos 200 milímetros de mercurio aquí arriba. Aquí le puse milivolts, aquí dice milivolts, milímetros de mercurio, y aquí milímetros de mercurio. Entonces ese es el rango que tenemos a la entrada del sensor. Y nos están dando cuál es el rango que tenemos a la salida de ese sensor, ¿no? El rango de medida va a ser de 0 kilopascales a 50 kilopascales y una salida de fondo de escala de 60 milivolts. Entonces, a la salida, este sensor va a tener desde 0 milivolts hasta 60 milivolts. Y la medida o el dato en el que nos dan esto es en pascales, ¿sí? Los pascales se pueden traducir de milímetros de mercurio a pascales, y la equivalencia se las puse por aquí en una nota. Sí, dice que 1 milímetro de mercurio es igual a 133 pascales. Entonces voy a apuntar por aquí ese dato. 1 milímetro de mercurio son 133 pascales. Y de esa manera podemos sacar directamente pues, el dato en milímetros de mercurio de lo que va a estar trabajando nuestro sensor.
¿Qué otro dato tenemos importante aquí? Bueno, pues necesitamos saber cuál es la ganancia que va a tener nuestro amplificador para el CAS, ¿no? ¿Qué otra cosa nos están dando? Dice, ¿qué funciones debe realizar el procesador analógico si su salida se lleva a un CAS cuyo rango de entrada es de 0 a 1 volt? Entonces, el procesador analógico, tal como lo está mencionando en esta imagen, pues va a ser el amplificador. O sea, lo que nos están pidiendo es encontrar, pues, esta ganancia del amplificador. ¿Cuál es la ganancia que va a tener este amplificador para poder tener el rango de variaciones de este bloquecito de aquí a la entrada de nuestro CAS? ¿Qué otro dato nos están dando? Ok. Dice, ¿qué función debe realizar el procesador análogo digital si su salida se lleva a un CAD cuyo rango de entrada es de 0 volts a 1 volt? Entonces ahora aquí a la entrada lo que tenemos es de 0 volts a 1 volt. Ok, entonces vamos a irnos por pasos. Necesitamos encontrar el rango dinámico. Para el rango dinámico utilizamos la misma fórmula que ya habíamos obtenido, que viene siendo dynamic range igual a, eran los dos extremos de la medición que tenía nuestro sensor. En este caso van a ser 200 milímetros de mercurio menos 50 milímetros de mercurio entre la resolución, que son 3 milímetros de mercurio. Nosotros hacemos esta operación, nos va a dar un dato de 50. Y de aquí podemos sacar directamente cuáles son los bits del convertidor análogo digital. Por medio de la expresión, que se las puse por ahí en el documento, que es igual, de R es igual a 2 a la N. Entonces, ya tengo yo el rango dinámico, que es este de aquí, 50 igual a 2 a la N. Entonces, ¿cuál es el número más cercano, 2 a la N, que tenemos hacia 50? Pues podemos irle dando valores, ¿no? 2 a la 5 es igual a 32, 2 a la 6 es igual a 64. Entonces, no hay un número que nos dé exactamente los 50. Por lo tanto, necesitamos tener mayor capacidad de medir que menor. O sea, es mejor tener 2 a la 6 bits, que tener 5. ¿Por qué? Porque con 5 nos vamos a quedar cortos. Vamos a tener solo 32 bits para medir y no vamos a poder contemplar ciertas presiones. Entonces, con 6 bits vamos a tener precisamente estos 50 de rango, el rango dinámico. Vamos a tener estos 50, este dato de 50 más algunos datos más. Entonces, por lo tanto, elegimos el número 6. Entonces, con esto de aquí ya debemos de decir el CAD debe tener 6 bits, ¿sí? Para poder tener precisamente este rango dinámico. Entonces, ya con esos bits, pues podemos trabajar algún otro dato, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Vamos a ver qué es lo que se nos está pidiendo aquí. Profe, en este ejemplo, ¿por qué no transformamos el rango dinámico a decibeles, como lo hicimos en el otro? Porque es una forma diferente de encontrar el N. Si te fijas, yo aquí, o sea, anteriormente, podemos convertirlo a decibeles y después sacar esta relación del 6N, etcétera, etcétera, para poder obtener los 6 bits. Pero aquí, pues directamente, pues puedo ver cuál es el número más cercano. En el caso anterior, en el de la temperatura, con la fórmula del 6N, si nos daba exactamente el 10. Uh-huh. Si nosotros hacemos el cálculo aquí, no nos va a dar. Si gustas, lo hacemos rápido. No sé si lo hayas hecho tú por ese método. No, nada más. Y así para identificar, o sea, desde un principio, ¿cómo identificar? O sea, si el valor es muy chico, usamos esto de 2 a la N. ¿O cómo identificar que es más fácil usar esto que lo del logaritmo? Sí, déjame lo checo
déjame hago rápido la operación aquí. Ya tengo puesto aquí 20 logaritmo de 50. Si yo saco el 20 logaritmo de 50, me da 33. El problema es que no todas las magnitudes se convierten directamente con esa fórmula. Para la temperatura sí funciona. Voy a ponerles un documento más adelante para cuáles valores podemos utilizar el 20 logaritmo y para cuáles podemos utilizar el 10 logaritmo. Si yo trabajo el 20 logaritmo, me da un valor de 33. 20 logaritmo de 50 me da un valor de 33. Entonces es imposible o no podemos tener esos 33 bits. No podemos tener 33 bits. Sí, esto de aquí es incorrecto. Ese dato no nos arroja la manera correcta de hacerlo. Si nos vamos al de la temperatura, permítanme, con el 1000 bits, con el 1000, ok. Si te fijas el de la temperatura, que teníamos un valor, un rango dinámico de 1000, podríamos hacer precisamente el mismo análisis que estamos haciendo ahorita con este dato de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teníamos, déjame lo pongo aquí con verde para poderlo borrar después, teníamos que el rango dinámico para el anterior ejercicio eran 1000. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues buscamos el 2 a la n más cercano a este 1000. ¿Y cuál era el 2 a la n más cercano a este 1000? Pues era el 2 a la 10. ¿Por qué? Porque 2 a la 10 es 1024. ¿Sale? Si nos fuéramos al 2 a la 9, pues tendríamos aquí precisamente la mitad, ¿no? De 1024. Ok. 1024 entre 2. Teníamos 512. 512. Ajá, exacto. Entonces, este numerito de aquí no nos sirve. Lo que nos serviría es precisamente este. ¿Por qué? Porque estamos contemplando los 1000, el 1000 que nos da de rango dinámico, más algunos otros extra de acá. ¿Sale? Entonces, en este caso no nos hubiera servido trabajarlo de esa manera. Si nosotros sacamos el 20 logaritmo de 50, nos da 33, y 33 pues ya no es un dato como muy lógico para trabajar. Entonces, la manera de sacarlo, el próximo, o el más directo, pues es esto de aquí, ir viendo cuál es la potencia base 2, que nos da precisamente el valor más cercano al 50. Más cercano, pero sobrepasado. Sí, entendido. Gracias. Okay, no hay qué. Entonces, bueno, ya obtuvimos cuáles son los bits del convertidor análogo digital. Ya obtuvimos cuál es el rango dinámico del sistema de medida, que era lo que nos pedía. Y ahora tenemos que encontrar cuál es la ganancia de nuestro procesador, que aquí lo mencionan como procesador, pero es realmente el amplificador. Vamos a encontrar, aquí si se fijan no nos están dando la sensibilidad. Ese es un dato que voy a necesitar. Entonces calculo la sensibilidad, me voy al rojo, y dice que la sensibilidad va a estar dado entre el Y max menos el Y min, entre X max menos X. ¿Y qué es X y qué es Y? Bueno, pues X es el mensurando y Y es, déjame bajar un poquito más aquí, y Y es la magnitud de salida del sensor. O sea, esto de aquí arriba, en el S, es esto de aquí es la salida del sensor. Entonces, ¿qué salida tengo? Pues me están diciendo que el sensor tiene una salida máxima de 60 milivolts. Entonces, es de 60 milivolts a 0 milivolts. Y abajo, lo que tenemos es el mensurando, o sea, la medida que me está dando... Sí, la magnitud que va a medir el sensor. O sea, el sensor dice que tiene una medida desde 50 kilopascales hasta 0 kilopascales. ¿Sale? Me voy a la parte de los bloquecitos. Aquí. El sensor, déjenme lo pongo aquí a un lado. El bloquecito, el puro bloque del sensor. El puro bloque del sensor dice que mide desde 0 kilopascales hasta
se me fue 550 kilopascales. Y a la salida tiene desde 0 milivolts hasta 60 milivolts. Esto es el bloque del sensor. ¿Sale? La señal que va a entrar aquí, ya sabemos que va a ser una señal que va a estar delimitada desde 50 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio. Pero eso no quiere decir que nuestro sensor pues solo tenga este rango. El sensor va a medir pues más datos hacia abajo y probablemente más datos hacia arriba. ¿Sale? Entonces la sensibilidad está directamente relacionada a las características del sensor. Entonces la sensibilidad es la sensibilidad del sensor. Sensibilidad del sensor. ¿Sale? Y son las características directas del sensor. El voltaje o la salida que tiene el sensor entre la entrada que tiene el sensor. Y con esto podemos obtener cuál es esa sensibilidad. En este caso vamos a obtener que es 1.2 milivolts por cada kilopascal de presión. Este dato ya no nos lo daban en el problema anterior, ya nos decían que teníamos una sensibilidad tal en el sensor, o sea, que funcionaba de tal manera nuestro sensor. Era creo que 0.1 grados centígrados por cada grado. Entonces esto es lo mismo, lo que estamos encontrando es esto de aquí. Solo que pues en el problema anterior ya teníamos este dato. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora necesito encontrar pues este rango que va a estar trabajando mi sensor. El amplificador directamente. O sea, el sensor, el dato que entre del sensor al amplificador. En el ejercicio anterior estaba muy fácil, directamente podíamos obtener el valor porque teníamos aquí desde 0 hasta tal y entraba directamente desde 0 hasta tal. ¿Sí? Aquí teníamos también una entrada que era desde 0 hasta tal. En este caso no es tan directo. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos como mínimo un valor 0. Aquí como mínimo vamos a tener un valor X y como máximo vamos a tener un valor, para no confundirnos, le voy a poner X2. Entonces, a la salida, pues voy a tener igual un X1 y un X2. Por lo tanto, necesitamos primero ver cuáles son esos valores extremos, cuál es el valor mínimo. ¿Cómo encuentro el voltaje mínimo que va a estar saliendo de mi sensor? ¿Sale? ¿Cómo encuentro esto de aquí? Bueno, pues vamos a hacer primero la conversión de los 50 milímetros de mercurio, que es el menor en el sensor que yo tengo. Me lo pongo aquí. Voy a ponerlo aquí a un lado. El valor mínimo que yo tengo en el sensor como entrada van a ser 50 milímetros de mercurio y como valor máximo van a ser 200 milímetros de mercurio. Entonces, lo que quiero encontrar es precisamente cuáles son estos valores X1 y X2, ¿no? O visto de otra manera, cuál es el voltaje mínimo y cuál es el voltaje máximo del sensor. Entonces voy a hacer la conversión directamente. ¿Por qué? Porque pues este sensor va a estar dándolo en kilopascales. Voy a convertir este 50 milímetros de mercurio por 133 kilopascales. Kilopascales entre pues 1 milímetro de mercurio, ¿no? Así es como se hace la conversión de unidades. Y de esta manera voy a encontrar cuál es este valor, pero en kilopascales. Estoy encontrando este valor mínimo en kilopascales. Y lo que tengo que hacer, pues, para encontrar cuál es el valor mínimo, pues multiplicarlo por la sensibilidad que ya encontré. ¿Por qué? Porque esta sensibilidad me está diciendo precisamente cuántos milivolts voy a tener por cada kilopascal. Entonces, esto de aquí me va a dar 6.650. ¿Sí, adelante? Simplemente está haciendo la conversión, ¿verdad? Ahí. Estoy haciendo la conversión de este valor mínimo de milímetros de mercurio, lo voy a convertir a kilopascales o a pascales, ¿sale? Para poder hacer la relación al voltaje mínimo que tenemos a la salida del sensor. Muy bien, gracias. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Sí. Ok, entonces si hacemos esta conversión, si nosotros multiplicamos el 50 milímetros de mercurio por el 133, nos va a dar este 6.650 milímetros de mercurio, se va con milímetros de mercurio y solo nos va a quedar los kilopascales o pascales en este caso. Entonces aquí yo lo dejo así como expresado como pascales
Solo me falta multiplicarlo por la sensibilidad, que es 1.2 milivolts. Aquí lo pongo, 1.2 milivolts por kilopascal. Esto de aquí pues se va a ir con esto de acá y al final nos va a quedar en milivolts. Entonces 7.98 milivolts va a ser el voltaje mínimo que yo voy a estar teniendo. O sea, mi sensor a la salida como mínimo me va a estar dando un valor de 7.98 milivolts. Y vamos a ver ahorita cuál es como máximo. O sea, no vamos a poder tener valores menores a esto. ¿Por qué? Porque pues el valor mínimo que tengo en la entrada son 50 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a encontrar ahora el rango máximo. ¿Cuál es el valor máximo de este sensor? Y lo hacemos exactamente igual. Lo podemos obtener precisamente con la misma fórmula, ¿no? Valor máximo. Vamos a convertir lo que tengamos como valor máximo, que son 200 milímetros de mercurio. Lo vamos a multiplicar por 133 kilopascales. Y luego lo dividimos entre 1 milímetro de mercurio para que esto de aquí se vaya con esto y esto nos quede solo en kilopascales. Y por último lo multiplicamos por la sensibilidad, que ya lo puedo poner aquí directamente, ¿no? Lo voy a poner aquí como 1.2 milivolts por kilopascal. Y puedo obtener directamente este valor como 31.92 milivolts. Entonces ya sé yo que a la salida, como máximo, como valor máximo, voy a tener 31.92 milivolts. Y lo puedo poner aquí, mi bloquecito, nada más para saber cuál es el valor. 31.92 milivolts. ¿Sale? Entonces ya sé que mi sensor tiene un rango mayor. Mi sensor puede medir hasta los, que dijimos como voltaje máximo, 60 milivolts. Mi sensor puede entregar hasta 60 milivolts, pero el rango en el que yo estoy midiendo es mínimo, entonces pues no hay problema. Lo único que tengo que hacer pues ahora es relacionar este rango que yo tengo del mínimo al máximo directamente con el convertidor análogo digital. Y para eso pues lo único que voy a hacer es aplicar pues la fórmula de ganancia, encontrar la ganancia que voy a tener para ese amplificador. Entonces la ganancia va a estar dada, como ya lo dijimos, el rango de entrada del CAD. Ya me pasé de tiempo en la clase. Entre el rango del sensor. Y esto de aquí se saca directamente 1 volt menos 0 volts sobre los 31.92 que acabamos de calcular menos los 7.98 que también acabamos de calcular. 98 milivolts. Y esto de aquí me va a dar igual a 41.77, que si lo redondeamos pues puede quedar en 42. Entonces la ganancia del amplificador va a ser 42. Y ya podemos obtener todo nuestro sistema, todo lo que nos pedían. Tenemos los valores que nos estaban pidiendo para poder tener las 3 etapas en conjunto. Para poder tener, pudimos hacer la elección del convertidor análogo digital, pudimos saber cuántos bits necesitábamos en este convertidor análogo digital y con un sensor que ya nos daban específico, con sus rangos de entrada y salida, pudimos empatar estas 2 etapas por medio de un amplificador. O sea, hicimos la etapa del acondicionamiento de la señal para poder pues procesarla después. No sé si hay dudas hasta aquí, chicos. En realidad lo único que tenemos que hacer es fijarnos qué es lo que nos está pidiendo el problema, qué datos nos está dando el problema, y lo único que estamos haciendo pues es diseñar un sistema en el cual queremos que todas nuestras etapas concuerden una con la otra para poder obtener una medición correcta en un sistema electrónico. Ahorita es nada más un ejemplo, son ejemplos de la importancia de los conceptos básicos de los sensores y de los transductores y cuáles son las características que tiene cada uno de estos y para qué se utiliza cada una de estas características en particular. Más adelante vamos a empezar a ver cómo es que funciona cada uno de los sensores, cuáles son las propiedades de los sensores, cómo es que hacen esta transducción
de una magnitud física a otra magnitud física, y pues de eso se va a tratar prácticamente la materia. Entonces, si no hay dudas, voy a terminar la sesión el día de hoy, chicos. Voy a descargar esta imagen que tuve aquí, que estuvimos compartiendo, para podérsela subir a la plataforma. Voy a compartirla como imagen PNG. La voy a guardar en imágenes, guardar, y ahorita se la subo. Entonces, ¿esta ya es una serie de tarea? Sí, tienen que hacer, llenen la actividad con sus comentarios, hagan cualquier comentario que tengan ustedes por hacer sobre las ecuaciones, cómo se aplican las ecuaciones, qué es lo que se está buscando, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que yo acabo de hacer, háganlo de nuevo, pero expliquen ustedes en su documento como ustedes crean conveniente, lo ponen en la actividad y la suben, ¿sale? Precisamente por eso la actividad la dejé abierta hasta hoy, para que pudieran corregir lo que no hubieran entendido, lo que hubieran hecho mal. ¿Sale? Sí, muchas gracias, profe. No hay de qué. Entonces voy a terminar la sesión aquí, chicos. Voy a dejar de compartir, voy a descargar la lista de asistencias. La lista de asistencias es solo para tener un control de lo que se está haciendo, de las personas que están asistiendo y de las que no están asistiendo. No tomo yo la asistencia como calificación. Es nada más por control. En dado caso de que me pregunten quiénes asisten a las clases, pues ya yo tengo un control aquí. Vale, entonces que tengan buen fin de semana, chicos, que tengan buena tarde. Voy a salir de la sesión porque tengo otra que ya empezó hace 9 minutos. Dale, profe. Sale, hasta luego. Gracias. Gracias. Pues,